Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini y hablemos del tercer capítulo de House of the Dragon que mostró el primer cambio en la apertura con el telar de la sangrienta historia Targaryen desarrollándose. Ahora el asesinato del pequeño Jaehaerys es parte del tapiz, al igual que los cuerpos colgando de los matarratas de desembarco del rey, ambos hechos que vimos el capítulo pasado. Además, donde antes veíamos hilos contando una historia que se iba encrudeciendo, ahora ya es la sangre la que corre por ese tapiz. Ya entrado en el capítulo nos encontramos en un campo y desde el primer plano nos instalan cuál es esta ubicación, con este molino metiéndose en cámara. Estamos en el punto donde comenzó la batalla del molino ardiente, como se llama en los libros, donde dos familias que vienen con un pleito desde hace mucho encuentran en esta situación de tener dos reclamos al trono la excusa perfecta para agarrarse a los espadazos. Esta situación abre un capítulo donde se establece lo mismo para los Targaryen. Una vez que empieza un conflicto y se extiende demasiado, no importa para nada cuál fue el punto que inició todo, tanto que se pierde en el tiempo. Estas dos familias son los Bracken y los Blackwood, con los Bracken siendo fieles a Aegon, mientras que los Blackwood se inclinaron por Rhaenyra. Ya habíamos visto a dos miembros de estas familias pelearse en el desfile de pretendientes para Rhaenyra durante la primera temporada, cuando un jovencito Lord Blackwood se cargó a un Bracken mucho más grande que él. Para dar algo de contexto sobre este pleito, las tierras de los Blackwood son las llamadas Raventree y los Bracken gobiernan Stonehenge, y ambos puestos están muy pero muy cerca el uno del otro. El gran problema es tener en claro quién gobierna cada parte de esa tierra, y ese pleito por la propiedad tiene muchos años, pero de verdad muchos, estamos hablando de miles, ya que se puede rastrear hasta la llamada Era de los Héroes, que es el periodo en Westeros donde solo habitaban el continente los primeros hombres y recién se estaban instalando estos llamados Siete Reinos, una vez que se formó el pacto con los Hijos del Bosque y se construyó el muro para defenderse de los White Walkers. Desde esa época que ambas familias se acusan de haber querido asesinar a los líderes de la familia contraria, sin encontrar nunca una solución, ni siquiera una verdad histórica. Este pleito milenario cae sobre los hombros de los dos protagonistas de esta escena, que son caballeros demasiado jóvenes para tener algo de experiencia en guerra y se odian entre sí solo porque heredaron ese odio de sus familias. De nuevo, esta escena está sirviendo como lienzo para la gran historia de esta serie, que es la guerra civil de los Targaryen, que envenenó a generaciones causando el inicio del declive de esta dinastía de señores dragones. Como dije antes, en los libros a esta batalla se la conoce como la del molino ardiente, justamente por cómo queda este gran molino al final del conflicto. En esas páginas, esta batalla termina como una gran victoria para los negros, con Daemon involucrado en la toma del castillo de los Bracken, y a esa batalla se la entiende como el primer momento en que se derramó sangre a partir de la disputa en nombre de Aegon y Rhaenyra, ya que la toma de Harrenhal, que también vamos a ver en este capítulo, no fue violenta. Una vez que vemos el desenlace de esta batalla, al joven Aeron Bracken vemos que lo mataron con su propia espada y no hay rastros del soldado Blackwood que lo enfrentó en primer lugar. Sobre este chico se especuló con que sea Benjicot Blackwood, un personaje muy querido por los lectores del libro, pero a partir del listado del elenco en IMDb, por ahora se confirma que solo se trataba de un soldado de esta casa. Veremos si en el próximo capítulo los Blackwood tienen presencia y si hace presente ese nuevo líder de la familia. Esta pelea entonces es uno de los tantos motivos de por qué es demasiado tarde para encontrar una solución pacífica, como bien dice Alicent al final del episodio. Y ahí nos vamos para otro lado, pero si te puedes dejar un like y suscribirte si te están gustando estos análisis, me harías un favor muy grande para seguir creciendo en el canal. Y de un motivo pasamos a otro, con los hermanos Arryk y Erryk siendo enterrados por Rhaenyra, que insiste en no tomar acciones de venganza mientras Jace ya no está tan seguro de que ese sea el camino. Rhaenyra está tan dispuesta a evitar la guerra que incluso a la persona que intentó asesinarla le brinda un entierro con honor, y esto es lo que simboliza que Arryk y Erryk compartan su tumba. La única que trata de hablar con razón y no tiene miedo de decirle las cosas a Rhaenyra es Rhaenys, quien entiende que ese veneno pasado de una generación a otra hace que la guerra sea inevitable. Lamentablemente, a esta altura Rhaenys no ve que ya pasó el tiempo de hacer pactos. Y justamente Criston Cole es uno de esos jóvenes que están deseando la guerra y hacer correr sangre, y gracias a Aegon, otro joven sin experiencia, desplazó a alguien que sí era capaz en la política como Otto Hightower, y ahora es mano del rey, como indica su nueva insignia brillando encima de su armadura. Llegando tarde al consejo, su lugar vacante se enfatiza con el plano de la silla de la mano vacía, algo que nunca pasó con Otto ni con cualquier otro mano del rey que se precie de serlo. Criston menciona que Aegon nombró nuevos caballeros para la Guardia Real, y esos tres que vemos en esta apertura son los tres amigos que vimos junto al rey en el primer capítulo. Ellos son Madeline Rain, Leon Estermont y Eddard
Waters. Dato de color, este chico, Martin Rain, es parte de la familia que Tywin Lannister va a destrozar 100 años en el futuro, y de hecho la canción Reigns of Castamere, que se convirtió como en un clásico de Westeros, es sobre esta familia y el altercado con los Lannister. Por su parte, Leon Essermont viene de una familia noble que depende de los Baratheon en las Tierras de las Tormentas. Un miembro importante de esta familia en el futuro va a ser la madre de Robert, Stannis y Renly Baratheon. Y por último está Eddard, que como su apellido indica es un bastardo de la zona aledaña a Desembarco del Rey. Estos tres son aduladores del rey que consiguieron su confianza y están escalando en la corte, pero otra vez tenemos sangre nueva e inexperta reemplazando a gente más adecuada en puestos importantísimos. La batalla de los Blackwood y Brackens llega a King's Landing y mientras Criston se queda callado mostrando lo grande que le queda el puesto, los demás consejeros hablan sobre lo que debería hacer la corona. Se menciona a los Tully porque son la casa que gobierna las tierras de los ríos y a la que responden todas las casas más chicas de esa zona, incluidos los Blackwood y los Bracken, y para ajustar el dominio sobre el lugar, la idea es juntar al ejército Lannister que viaja desde el oeste de Westeros al ejército Hightower liderado por el tío de Alicent, Ormond, que marcha desde Oldtown, y se vuelve a mencionar al tercer hijo varón de Alicent, Daeron, y a su dragón que se llama Tesserion. Juntar a estos dos ejércitos que viajan por tierra llevaría semanas, mientras que como vemos más adelante, Daemon ya se les adelantó en el objetivo de dominar el centro del mapa, viajando con Caraxes hasta Harrenhal. Cuando por fin interviene Criston, se muestra lo holgado que se siente en este nuevo puesto de poder, ignorando las quejas de Alicent, quien hasta ahora, a través de usarlo como su compañero sexual, creía tener cierto poder sobre él, lo cual hace que vuelvan cada vez más fuertes las palabras que Rhaenys le dijo la temporada pasada, que todo poder que ella crea tener, en realidad es una ventana dentro de una jaula armada por los hombres que la rodean. Criston incluso deja fuera de su plan a Aemond, que se sorprende por su decisión y deja de jugar con la moneda que, como dijimos la semana pasada, representa sus ganas de enfrentarse con su tío Daemon después de enterarse que envió asesinos para matarlo. Aegon compra este plan y es importante que durante toda esta escena él tenga en sus manos la daga de Aegon el Conquistador, esa que lleva grabada la profecía de Canción de Hielo y Fuego que nos contó el primer episodio de la serie, esa que hablaba sobre el sueño de Aegon, sobre la llegada de los White Walkers que vimos en Game of Thrones y cómo para hacerle frente a eso tenía que haber en el trono un rey Targaryen para unir a todo Westeros y con sus dragones hacerle frente a esa larga noche. Pero como todos los símbolos del Conquistador que lleva el joven Aegon, la daga pierde su principal relevancia en las manos de este joven que ignora por completo su valor profético y solo la usa como un ítem para aparentar una autoridad que no tiene. Esa inseguridad como rey es algo que se está mostrando desde el capítulo pasado cuando rompió la maqueta de Viserys al grito de "Yo soy el rey", y ahora se enfatiza con la idea que tira de acompañar a Criston con su dragón Sunfire, asegurando que él es tan temible como todos los demás. Más adelante vamos a ver otro ejemplo de esto cuando Aegon use una armadura, pero hablamos de eso en un rato, porque de acá nos vamos salvando de los negros, con Rhaenyra confirmándonos que Mysaria volvió al castillo para intentar avisar de la presencia de Erryk, y con eso se gana el favor de la reina, además de creer que Rhaenyra puede ser una buena reina para Westeros. En este momento se vuelve a poner el foco en Seasmoke o Bruma, el dragón de Lyanna Velaryon, que está sin jinete desde que el príncipe fingió su muerte para vivir libre en Essos. Este dragón necesita un nuevo jinete y Mysaria se lo hace notar a Rhaenyra. Ojo con eso. Llegamos a la escena con Rhaena, que recibe una misión y se menciona a Jane Arryn, que en este tiempo es la líder de la casa Arryn en el valle y se decidió por el lado de los negros después de la visita de Jace al final de la primera temporada. A cambio de su apoyo, Jane pidió que un dragón con su jinete queden apostados en el valle para defenderlo, y con la muerte de Luke y Arrax, Rhaenyra tiene que recurrir al más chico de sus hijos, Joffrey, y su pequeño dragón Tyraxes. En el libro se dice que Joffrey viajó junto a Rhaena al valle, mientras que los bebés Viserys y Aegon viajarían a Pentos, una de las ciudades dentro de Essos, el otro continente que está al este de lo que conocemos como Westeros, para crecer más seguros lejos de la guerra. En la serie, en cambio, los bebés van a viajar con Rhaena, que además va a llevar 4 huevos de dragón, y acá tenemos una conexión importantísima que la serie parece hacer con Game of Thrones, contestando de manera canónica el origen de los huevos que llegan a Daenerys. En esta cesta, Rhaena lleva 4 huevos de dragón. Uno es el que acompaña al pequeño Viserys, quien todavía no tiene a su dragón, a diferencia de Aegon, que ya tiene al pequeño Stormcloud y se lo menciona en este capítulo. Y después tenemos otros 3 que llegarán a Pentos sin jinetes asignados, y si vemos el diseño, coinciden con los colores de Drogon, Viserion y Rhaegal. En las páginas a partir de Fuego y Sangre hay otra historia respecto a estos 3 huevos de dragón, pero nunca se confirmó de manera certera. Por otro lado, en el especial detrás del episodio, el productor Ryan Condal confirmó que estos 3 huevos son los mismos que Daemon recupera en la fosa de dragón de Dragonstone y pertenecen a Syrax,
es el dragón de Rhaenyra. Pero lo interesante de que estos huevos terminen siendo de Daenerys es que relaciona directamente a esta última reina Targaryen con Rhaenyra, la última reina de esta misma familia que conoció de primera mano la profecía de Canción de Hielo y Fuego. Con lo cual, con esta acción de mandar a Reina hacia el otro continente, Rhaenyra logra que esa profecía se vuelva realidad, como vimos hacia el final de Game of Thrones. Por su parte, Daemon llega en medio de la noche y la lluvia a Harrenhal, el castillo más grande de todo Westeros. Para que se den una idea, Harrenhal tiene 5 torres en total. La más chiquita de esas es igual de alta que la torre más alta de Winterfell. Toda esta escena de Daemon recorriendo el lugar tiene un aire de terror que es a propósito para enfatizar la creencia de que este castillo está maldito. ¿Por qué? Porque el último rey de esta zona de ríos, Harren el Negro, en su sed de mostrar que era el más poderoso de todo Westeros, ordenó construir el castillo más grande de todo el continente, quemando árboles sagrados de miles de años de antigüedad, explotando montañas y lagos, además de costar la muerte de miles de trabajadores durante los 40 años que tardó en construirse esta fortaleza. Y sí, el castillo terminó siendo el más grande e impenetrable de Westeros y ningún ejército podría haberlo asediado por más que tuviera 100 años para hacerlo. Pero el día en que Harren finalmente se pudo mudar a su nuevo trono, Aegon el Conquistador aterrizó en lo que sería King's Landing para iniciar su conquista del continente. Harren, seguro de que nadie podría sacarlo de su castillo, se acuarteló y negó que la zona de los ríos le pertenecería a Aegon. Ante esto, el Conquistador tomó a su dragón Valerion, se elevó por encima de las gigantescas torres de la fortaleza y lo incendió con fuego de dragón a una temperatura tal que la propia piedra de las torres se empezó a derretir, al igual que el cuerpo de Harren. Desde ese momento es que el castillo está maldito y ningún lord puede mantener su poder sobre Harrenhal durante mucho tiempo. Por eso es que este castillo termina siendo el elefante blanco dentro del reino, siendo demasiado grande para controlar y demasiado caro para mantener. Entonces, en el recorrido de Daemon por todo este lugar, vamos a ver ese pasado sangriento con todos los planos detalle, mostrándonos cómo la piedra derretida por fuego de dragón hace que sea imposible acuartelarse de la constante lluvia que cae en el lugar. Simon Strong, el tío de Larys, es quien se sienta en el trono de Harrenhal y le otorga el lugar a Daemon en venganza por la muerte de su sobrino Lionel a manos de ese incendio provocado por el lisiado. Daemon en esta escena demanda que se lo llame su majestad, en otra demostración de que los hombres en esta historia están deseosos de gloria. Pero debajo de esa actitud despiadada, Daemon guarda culpas por la muerte del bebé Jaehaerys, como lo muestra la alucinación que va a tener en este lugar. Esa culpa lo vuelve a aparentar con Aemond, que en el capítulo anterior había mostrado arrepentimiento por la muerte de Luke, y estos dos príncipes siguen construyéndose como el espejo del otro. En esa alucinación, Daemon se encuentra con una joven Rhaenyra, con Millie Alcock volviendo como estrella invitada, lo cual representa cómo sigue viendo Daemon a su esposa sobrina, como una nena que está ahí para limpiar sus desastres. Al despertar, él se encuentra con esta mujer que ya lo había observado antes. ¿Y quién es ella? Se trata de Alice Rivers. Ella es la que dice que Daemon morirá en este lugar y su aire nos recuerda a la hechicera Melisandre, solo que en lugar del fuego la mueve el agua. Sin entrar en detalles, en el libro Fuego y Sangre se dice que Alice es capaz de ver cosas en el agua y las nubes. Antes de exaltarnos, tenemos que recordar que en el universo de Game of Thrones y en el universo de Canción de Hielo y Fuego, las profecías son solo indicios que pueden ser muy mal interpretados. Alice, al igual que Melisandre, también es mucho más grande de lo que aparenta, ya que en las páginas se dice que amamantó a todos los hijos de Lionel Strong, e incluso hay versiones que dicen que también habría sido la partera de este ya entrado en años señor Strong. Y por ahora esto es todo lo que vamos a contar de ella. Y de un personaje nuevo pasamos a otro, Sir Wayne Hightower, el hermano de Alicent, que llega a King's Landing ya con bastante desconfianza de Criston Cole y su inexplicable ascenso en la corte. Wayne va a acompañar a Criston en su campaña a toda velocidad hacia Harrenhal, mientras idealmente controla a cualquier pueblo fiel a Rhaenyra. El tema es que a partir de la displicencia del joven Hightower, van a quedar expuestos ante Baela, que siguió las órdenes de Rhaenyra del capítulo anterior y está patrullando la zona a bordo de Moondancer o bailarina lunar. La secuencia es hermosa, con un diseño espectacular de la dragona, y a fin de cuentas esto se puede contar como una victoria para Criston Cole, mal que nos pese, ya que se da cuenta antes que todos del peligro del dragón y asegura que los verdes no tengan pérdidas sensibles como el hermano de la reina. Por cierto, Baela en toda esta secuencia está usando una armadura Targaryen que tiene el mismo diseño del que usa Daenerys en su toma a King's Landing. En el consejo de Rhaenyra las cosas se ponen intensas, con muchos de sus aliados demandando el uso de los dragones, con los dragones siendo utilizados narrativamente en la serie como un paralelo a las bombas atómicas. Cada bando sabe que una vez que lancen la primera, la destrucción va a ser total y sin retorno. El más intenso e irrespetuoso es Lord Broom, lo cual es curioso porque el castillo de su casa fue justamente incendiado por Maegor el Cruel 100 años antes de todo esto. A diferencia del consejo de Aegon, Rhaenyra tiene señores con experiencia a su alrededor que igualmente están ciegos por la urgencia
experiencia de batallas y todavía se están ajustando a la idea de tener a una mujer a cargo del reino. Por eso creen que pueden persuadir a Rhaenyra, a lo cual Rhaenys les recuerda que la reina está usando la corona de Jaehaerys, quien logró tener al reino en paz durante 50 años, el reinado más longevo de cualquier rey Targaryen, incluido Aegon el Conquistador. Con lo cual se simboliza que el diálogo y la política son los caminos por donde se forja esa longevidad y no la espada. Y ahora que varios de los miembros de este consejo empezaron a tener un rol más prominente, creo que es importante repasar de dónde viene cada uno. Primero vamos con los dos guardias reales, Ser Laurent Marbrand y Steffon Darklyn. Ellos son parte de la guardia desde el reinado de Jaehaerys, que es un contraste enorme con los guardias reales que quedaron del lado verde, siendo 3 de ellos tipos inexpertos que ni siquiera respetan el manto blanco y están liderados por un impulsivo Criston Cole. Después lo tenemos al maestre Gerardin, quien está apostado en Dragonstone desde el reinado de Jaehaerys, a diferencia del joven maestro Orwyl de los Verdes. Este barbudo es Gormon Massey, líder de la casa que gobierna Stone Dance, un puerto al lado de Dragonstone. Después está Bartimos Celtigar, líder de la casa que gobierna la isla Claw, también otra isla al lado de Dragonstone y a la cual responden. Y por último tenemos a Lord Staunton, líder de Rook's Rest, otro puerto cercano y fiel a Dragonstone. En ese territorio, Rook's Rest, también va a suceder una batalla que es muy importante en todo esto de la danza de dragones. Después de poner a todos estos señores en línea, Rhaenys lleva su preocupación a Corlys, la necesidad y también el deseo de poner a Rhaena como heredera de Driftmark, y así la casa Velaryon podría tener un futuro más allá de la posible muerte de Corlys. Lamentablemente su esposo todavía prioriza el nombre por sobre la sangre, y a pesar de que sabe que Joffrey, el más chiquito de los hijos de Rhaenyra, no comparte su sangre, igual cree que debería ser su heredero por sobre Rhaena. Y eso le impacta fuerte a Rhaenys, que recordemos vio como su reclamo al trono fue negado y pasado a Viserys justamente porque ella era mujer. La puesta en escena en este momento nos vuelve a poner a esta mujer en una jaula, simbolizando esa falta de poder que termina experimentando, al igual que Alicent. Rhaenyra por su parte tiene que tomar la decisión de dejar a un lado a la madre para priorizar a la reina, así como al principio de la temporada la habíamos visto agarrada a sus hijos, dejando de lado sus obligaciones en asegurar su reclamo al trono. Esta escena es fuertísima porque la vemos acompañada de todos sus hijos, Jaehaerys, Joffrey, Aegon y Viserys, y solo falta Luke, pero para mantener presente a su segundo hijo, Rhaenyra lleva el mismo diseño de bufanda con escamas de dragón que el pequeño llevó en su viaje a Storm's End, del cual nunca volvió. De una madre alejándose de sus hijos pasamos a otra que por fin logra una conexión con uno de ellos. Helena está convencida de que su posición como reina la hace indigna de estar triste por la muerte de su hijo, ya que cree que la gente del pueblo sufrió mucho más que ella, mostrando una conciencia social que hasta ahora nadie había mostrado. Ahí es donde Alicent por fin se pone el traje de madre y la tranquiliza con una culpa todavía por haber estado en la cama con Criston Cole mientras asesinaban a su nieto. Este perdón de Helena va a significar muchísimo para Alicent, que ahora se ve sobrepasada por todos a su alrededor. Y esta situación de Alicent perdiendo ese control o dándose cuenta que el control que creía tener en realidad era ficticio, o en palabras de Rhaenys, esa jaula creada por los hombres a su alrededor, se representa con la pequeña jaula que Helena tiene durante toda esta escena. Aegon, sin avisar a su consejo, decide acompañar a Criston Cole en su avanzada y se prepara con la armadura que le perteneció al conquistador. Pero como todo hasta ahora en su reinado, esto es una apariencia. Aegon está usando una armadura que le queda grande, empuñando a Blackfyre, una espada que nunca usó en batalla, usando una corona que no todo el reino respalda y está rodeado por guardias que no respetan su rango. Por todo esto es que Aegon está desesperado por mostrar lo que vale, pero Larys lo convence de hacer lo contrario. Y sé que hay muchos que antes de ver el episodio, por las fotos que se mostraban de esta armadura, la armadura de Aegon el Conquistador, por primera vez puesta en una serie, pensaron que el diseño era insuficiente o estaba mal hecho. Pero es esta la razón narrativa. Es una armadura que no estaba hecha para este joven rey que no tiene ningún tipo de experiencia. Es una armadura hecha para un guerrero que se convirtió en historia como Aegon el Conquistador. Y es una armadura que representa otros tiempos, tiempos de lucha, no tiempos de política y de apariencias. Por eso es mucho más austera que las armaduras que vemos, por ejemplo, en Daemon o Corlys en esta época. Esa charla con Larys hace que Aegon caiga en sus debilidades y así vamos hacia la calle de Seda, donde se va a encontrar con un nuevo personaje del pueblo llamado Ulf. A este tipo lo vimos la semana pasada cuando pasó por frente de los matarratas ahorcados. Ulf dice ser medio hermano de Viserys y Daemon por parte de uno de los hijos de Jaehaerys llamado Baelon, ese mismo Baelon que se menciona en el pergamino que lee Jaehaerys en la apertura de la serie. Ulf entonces es otro de esos personajes que en estos 3 capítulos conocemos entre la gente común del pueblo, como Adam y Alyn de Hull y el herrero Hugh. Veremos qué rol juegan estos personajes de acá hacia adelante. En su paso por la calle de Seda, Aegon se termina encontrando con su hermano Aemond en una escena que es muy difícil de mostrar sin que este video quede bloqueado y desmonetizado, pero lo importante acá es ver cómo Aemond ve violada su privacidad, su único lugar seguro en el que podía ser él mismo, mostrarse vulnerable, termina siendo invadido
invadido por su hermano mayor, lo cual desemboca en una escena que ya vimos años antes, a Aegon burlándose de su hermano más pequeño y este tratando de mantener su dignidad. Por eso es importante que se levante en medio de todas las miradas, completamente desnudo y sin ocultar su ojo de zafiro. Así Aemond mantiene su temple y deja atrás a su inmaduro hermano rey. Así llegamos al momento en que Rhaenyra dice querer hablar con Alicent y gracias a Mysaria puede llegar a la iglesia de los nuevos dioses. Así como hace años oraban juntas, Alicent y Rhaenyra tienen la última charla honesta antes de que la guerra se desate. Recordemos, la fe de los 7 se basa en estos 7 dioses: la madre, el padre, el extraño, el guerrero, el herrero, la doncella y la vieja. En esta gran iglesia de King's Landing están las estatuas de estos 7 dioses rodeando a la estrella de 7 puntas que enfocamos varias veces. No es para nada casual que la conversación entre ellas dos sea enfrente de la estatua de la madre. Ambas mujeres se dan cuenta que la otra habla con total honestidad y en primer lugar es Rhaenyra la que se queda deshecha al entender que su papá al final no le confió el reino. Para convencerla de esto, Alicent le dice que se lo jura por el recuerdo de su madre. Exactamente las mismas palabras que Rhaenyra de chica usó para jurarle a su amiga que no se había acostado con Criston Cole. Y después de esto, es Alicent la que queda horrorizada por escuchar la razón de por qué Viserys llamó a Aegon el príncipe que fue prometido. La profecía de Aegon se vuelve a ser protagonista. Esa profecía que venía siendo heredada de Rey Targaryen a su sucesor, pero va a quedar perdida por esta guerra civil que marcará el principio del fin para la dinastía familiar. Alicent asegura que ya es demasiado tarde para dar marcha atrás, ya que nadie la escucha y todos los hombres del consejo están tomando acciones de guerra. Por eso, antes de intentar cambiar las cosas, se resigna y lo único que queda es Rhaenyra mirando al elemento que estuvo rodeándolas todo este tiempo, que es el fuego. Ya con todos los puentes caídos entre ambos bandos, lo único que queda es tomar el poder a partir del fuego de dragón. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Como siempre, estos usos que estoy usando de House of the Dragon los pueden conseguir en wayneremeras.com. Usando el código de descuento cámara en mano se llevan un 10% de descuento en toda la tienda. Y no se olviden de la silla de Melon, que tiene los diseños del team verde y el team negro. Son espectaculares, son súper cómodas y ustedes solos tienen un 15% de descuento usando el código cámara en mano en el sitio que dejo acá abajo en la descripción y en el comentario fijado. Ahora sí, nos vemos en el próximo. Chao.